¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Amor, con una entrevista que llevábamos bastante tiempo persiguiendo, pero hemos tenido que cederle primero el turno a la BBC, hemos sido humildes, para poder charlar con Francis Cajigao, el hasta hace unos meses el miembro más longevo de la Secretaría Técnica del Arsenal, 24 años en el departamento de Scouting, 10 como jefe de reclutamiento internacional y de Scouting, descubridor de talentos como Cesc Fábregas, Héctor Bellerín, Robin Van Persie o Martinelli, y sin duda una de las personas más importantes en el crecimiento del equipo londinense durante las últimas 3 décadas. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Lo por primero, estar aquí. Francis, te agradezco, por supuesto, que hayas querido estar aquí. Después profundizaremos en todo lo que ha sido tu trayectoria, también como jugador y, por supuesto, en ese Arsenal. Lo primero, le recuerda a la gente que estamos cerca en este canal que trata sobre el fútbol gallego de superar los 600 suscriptores. Así que si os gustan este tipo de vídeos, por supuesto, os animo a que le deis al like y que os suscribáis. Así que, Francis, creo que te cogemos en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, donde tienes fijada tu residencia, ¿no? Exactamente, aquí estoy. Bueno, tú eres británico, naciste allí en las islas, pero tus padres son gallegos, ¿no? Y de ahí te viene No, la a ver, relación, quizás. yo soy español, yo y gallego. ¿Qué pasa? Que nací en Londres. Mis padres son coruñeses, llegaron a Londres en los años 60 y yo me considero español y tengo DNI y pasaporte que lo aprueba, ¿no? Pero quiero decir que en esos tiempos, en esos años, sobre todo en los años 80, había alrededor de 100.000 inmigrantes españoles en el Reino Unido y yo creo que el 85% eran gallegos. Entonces yo siempre digo, yo soy español y me dicen, ¿de qué parte? Y yo digo, de Londres. Y es así porque me siento londinense, español y gallego. Está bien saberlo, Francis. Lo estábamos hablando antes fuera de cámaras, que yo por mi juventud te conocía por tu papel destacado en el Arsenal, pero que también fuiste futbolista, además con un futuro prometedor internacional con las categorías inferiores de la selección y combinando equipos al inicio de tu carrera como el propio Arsenal o el Barça y después Racing de Ferrol, Yeclano o el propio Club Lemos. Sí, sí, empecé en el Arsenal. Se puede decir que mi carrera profesional empezó allí. Empecé en las categorías inferiores y mi primer contrato profesional fue en el Arsenal. Me fui a Barcelona, jugué en el Barça B, después cedido a Racing Santander, volví a Inglaterra a jugar en el Southend United y de allí pasé otra vez al Racing de Ferrol, Yeclano, hasta acabar mi carrera en el Club Lemos, aquí en Galicia, en Monforte. Y después, Francis, ¿cómo das el paso de eso de jugador, de entrenador también con el Lemos, es un año histórico para el club porque juega el playoff de ascenso a Segunda División B, a incorporarte al equipo de jugadores del Arsenal? Sí, bueno, yo ya llevaba un tiempo compartiendo un poquito ser jugador en el Club Lemos con ser entrenador de un equipo local que se llamaba el Calasancio en categorías juveniles. Era el entrenador del sub-19, o sea, tuvimos varios ascensos de la local hasta la nacional y ya combinaba por entonces ser jugador y ser entrenador en ese club y a la vez ya había empezado a trabajar en el Arsenal en los inicios a tiempo parcial, como ojeador en España y Portugal. Y así avanzó la cosa, ¿no? Es decir, luego obviamente pasé a ser el entrenador con 29 años del Club Lemos en tercera, que jugamos esa fase de ascenso a Segunda B, pero ya llevaba varios años también y lo compartía también con mi trabajo en el Arsenal. Bueno, esto empezó hace 24 años mientras estaba haciendo mis prácticas de mi título UEFA de entrenador en Londres con el Arsenal, porque siempre mantuve contacto con los técnicos del club. El segundo entrenador, con Arsène, era mi entrenador en juveniles. Siempre mantuvimos el contacto. Mientras estuve en el club en esa semana de prácticas, trabajando con el equipo sub-16, bueno, con lo que sería el cadete A aquí en España, pues me pidieron una reunión, Arsène, el segundo entrenador, y Steve Rowley, que era por entonces el jefe de ojeadores, y bueno, me explicaron que querían formar un departamento de scouting a nivel global.
al nivel global. Había llegado Arsène, promovían la entrada de algunos jugadores franceses, como vimos con la llegada de Wiltord, de Anelka, después con Patrick Vieira, con Petit, con Thierry Henry, pero él quería, obviamente, un departamento global. Y yo fui una de las primeras incorporaciones. En ese momento quería ser entrenador. Entonces lo que les pedí, obviamente no le podía decir que no al Arsenal, el club donde me formé, pero lo único que les pedí es que me dejaran seguir siendo entrenador. Entonces compartí durante un tiempo el ser entrenador con ser ojeador en España y Portugal, hasta que llegó el momento que ya el club me pidió ir full time y que ya realmente me necesitaban para cubrir un espectro mucho más amplio, y así empezó ya mi andadura profesional con ellos. Claro, porque Francis, ahora eso de un departamento global de scouting nos suena cotidiano, que cualquier equipo, por humilde que sea, lo tiene, pero en aquellos tiempos no era algo tan común. No, tienes razón. Por entonces yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, anécdotas, de poder ir al... por entonces la Real Federación Española de Fútbol no tenía las instalaciones que tienen ahora, ¿no? En la ciudad del fútbol. Y en esos momentos, pues, utilizaban las instalaciones, las antiguas instalaciones municipales de Las Rozas. Pues ahí se concentraban todas las selecciones, la sub-15, la sub-16, la sub-17, etcétera. Y bueno, yo me acuerdo de ir siempre a ver estos días de entrenamientos de esas selecciones, y yo llegaba allí, posiblemente habría 12 o 15 clubes españoles con sus secretarios técnicos y sus ojeadores, y un equipo extranjero, y era el Arsenal. Y en un principio me decía, coño, el Arsenal, ¿qué hace el Arsenal aquí? Bueno, pues hoy en día, claro, vas a cualquier concentración o cualquier entrenamiento o partido de las categorías inferiores de una federación española, por ejemplo, y te encuentras 50 ojeadores o 50 secretarios técnicos extranjeros de todo el mundo, de clubes de todo el mundo. Pues por entonces no. Entonces, a ver, decir pioneros a lo mejor es excesivo, pero sí es verdad que fuimos uno de los primeros clubes en poner el foco globalmente por el mundo, ¿no? Llegaba un momento que en los estadios nos decían, coño, el Arsenal otra vez, estáis en todos los estadios. Y era verdad, había un momento que estábamos en esos años en todos los estadios. O sea, la cobertura que fuimos capaces de dar fue impresionante para esos tiempos. Claro, porque además, Francis, tú me lo dirás mejor que nadie, hay mucho vídeo, hay mucha televisión, pero como el directo, lo decís muchas veces los scouters, no hay nada, ¿no? A ver, hoy en día que se hace mucho, se posiciona el tradicional método contra las nuevas tecnologías, yo no veo argumento por ningún lado. A mí me parece absurdo entrar en este tipo de argumento. Las dos cosas son muy necesarias. Es decir, lo que puedes hacer, el vídeo es un gran arma. Igual que lo es el data y que son las estadísticas, igual que lo son el análisis del jugador, el análisis postpartido. Son todas cosas que ayudan y son todas cosas que te implican dentro de una secretaría técnica o un departamento de reclutamiento. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que el scouting en directo te permite hacer algunas cosas que el vídeo y la pantalla no te permite hacer. Algunos movimientos sin balón. Hay que tener en cuenta que la pantalla sigue el balón. El vídeo sigue el balón, persigue el balón. Mientras que cuando estás así en presencia, te permite pues tomar tus datos y tus notas de situaciones sin balón con mucha más facilidad. Que luego puedes utilizar estadísticas y datos para comprobar efectivamente si vas bien encaminado o no. Pero está claro que por mucho vídeo que veamos, por muchos datos que utilicemos, se necesita presenciar el partido y ver en directo el jugador
y muchas más cosas, ¿no? Sobre todo para indagar en un posible fichaje. Claro, hablabas antes, Francis, de esas concentraciones de la selección española en las instalaciones municipales de Las Rozas. ¿Recuerdas cuál fue el primer jugador al que le echaste el ojo? Echar el ojo, no, porque me parece, bueno, puede ser que sí, me parece que el club, nada más yo entrar en el club, me pidieron ir a ver a un jugador que ellos ya seguían, que era un chico que se llamaba Nano, que es un chico gallego y estaba jugando en las categorías inferiores del Barça, y me pidieron, ya llevaban ya un tiempo con el seguimiento de este jugador, y entonces me pidieron hacer un poco de seguimiento. Me parece que el primer partido, me parece que fue la selección española sub-17, y jugaba Nano y jugaba Mikel Arteta en el mismo equipo. Claro, Y me parece que fue el a primer partido que fui a ver del Arsenal. Después, mi primera recomendación, como ya sabe mucha gente, fue Lauren, el jugador que estaba jugando de extremo derecha en el Mallorca, y yo lo había recomendado como un lateral derecho porque buscábamos un lateral derecho, y así fue, ¿no? Tuvo una grandísima carrera con nosotros como lateral derecho. Claro, Francis, decía que entiendo que te refieres a Nano Macedo, el extremo Sí, que comenzó su carrera como extremo, acabó como lateral, por ejemplo, en el Racing de Ferrol, que se retiró hace un par de añitos. Y quería exacto. preguntarte, Francis, también, ¿por cuál es el proceso cuando a ti te gusta un jugador, cuando tú crees que ese jugador hay que firmarlo? ¿Cuál es el proceso que se sigue hasta que después se proceda a su contratación? Bueno, lo primero es la identificación y la recomendación. Aparte, y durante ese proceso puedes implicar a más o menos personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso, los clubes son los que fichan futbolistas. Personas no firmamos futbolistas. Nosotros podemos identificar, recomendar, no descubrir. Nunca me gustó la palabra descubrir. Descubrir es tarea de Colón o de Vasco de Gama, ¿no? Nosotros es identificar y recomendar. Después el proceso de ahí a firmar o a registrar un jugador, se implican más personas. Obviamente, si vas a hacer una inversión grande en un jugador, pues es lógico que tienes que ser lo más objetivo que puedas ser, y vas a implicar más gente de tu departamento, ¿no? Y vas a hacer un análisis profundo y un estudio profundo de ese jugador en general. Con lo cual, si es un jugador joven, lo que vas a hacer es una proyección de lo que tú piensas que puede llegar a ser su futuro en base a su potencial. Después, obviamente, los clubes se tienen que poner de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, pues obviamente también hay organismos a donde uno puede ir y determinan pues el coste o la compensación de ese jugador, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en detalles de cómo se llega desde el punto A hasta el punto Z. Pero sí es un proceso largo e implica obviamente que clubes, que jugador, federaciones, sobre todo si es un traspaso internacional, que todos se pongan de acuerdo. Pero bueno, todo empieza con identificación y recomendación. Y además, Francis, entre esos nombres por los que apuestas destaca, claro, el de Cesc Fabregas, que hace unos meses, cuando salías del Arsenal, te ponía un mensaje muy cariñoso, entiendo que te quiere mucho, pero además ya no es solo el talento futbolístico, que lógicamente Cesc sabías que tenía porque ya estaba en el Barcelona, es también la adaptación de un chico tan joven a salir de su país, a verse en un entorno completamente distinto, y ahí entiendo que también eres una parte importante. Sí, es clave, ¿no? Porque, bien, hablamos mucho vamos a decir, de la identificación externa. A veces también nos tenemos que fijar en la identificación interna. Y el Barcelona, después que fue uno de los mejores clubes a nivel mundial de hacer una identificación interna en su propio club, y desarrollaron, obviamente,
lo que yo quiero llamar casi un método a la hora de jugar al fútbol, pero también basado mucho en su cantera. Quizás en ese momento, cuando en el caso concreto de este jugador, quizás la identificación interna del propio club no funcionaba de tal manera, ¿no? Funcionó mejor unos años después. Y bueno, pudimos tener la posibilidad de intentar el fichaje de SES y de algunos jugadores más del mismo equipo. Y bueno, pues en el caso de este futbolista, un futbolista que obviamente me llamó muchísimo la atención por su inteligencia, ¿no? Un chico ya con 15 años que veías que ya jugaba ya con un GPS en la cabeza. Y un jugador que tenía un enorme entendimiento del juego, algo ya muy difícil de ver en un chico tan joven. Y luego, claro está, cuando hubo la posibilidad y vimos que, bueno, que el jugador y su familia estaban con la labor, en cuanto firmas un jugador de este tipo, jovencito, y en ese momento quizás era uno de los primeros jugadores, ¿no? Algo pionero a la hora después hubo muchos más, pero en ese momento resonó mucho porque uno de los primeros. Después la adaptación es clave, porque tú puedes pensar aquí hay un jugador de un enorme talento, enorme potencial, pero se tiene que adaptar. Ya veremos cómo se adapta, haremos todo lo posible para que se adapte. También tiene que poner mucho de su parte. Y ahí estuvo la clave. Lo que él puso de su parte. La adaptación no fue rápida, fue supersónica. Y el chico se adaptó de inmediato a todo, a la cultura, al club, al tren de vida de Londres, que es distinto. Y en muy poquito tiempo pasó de ser una joven promesa recién salido de cadete de Barcelona a estar debutando en el primer equipo del Arsenal con 16 años, ¿no? Entonces, y la verdad, el mérito es todo de él, porque el chico lo puso todo de su parte, ¿no? Y su enfoque fue 100% profesional. Y la verdad que, mirando el caso de él, es un ejemplo para jugadores jóvenes, ¿no? Porque la verdad que yo en esos momentos nunca había visto un chico tan joven con ese tipo de enfoque, ¿no? Fue sorprendente. Yo siempre recuerdo, Francis, una entrevista a Cata, el actual secretario técnico de Osasuna, también gallego, Ferrolano, en el que decía que para firmar jugadores no solo se fijaban en sus virtudes futbolísticas, por supuesto, pero también en su forma de ser, en si estaba casado, en sus gestos al ser sustituido. Entiendo que en tu caso te fijas sobre todo en jugadores más jóvenes, pero también se analiza esa manera de ser, ese comportamiento, aunque sean chicos todavía por formar. Yo creo que a la hora de firmar o de recomendar un futbolista, te tienes que fijar en todo. Y por lo menos tienes que llegar hasta donde puedes llegar. Después, obviamente, va a haber inconvenientes o va a haber cosas que no puedes controlar. Pero lo que sí es verdad que te tienes que fijar en la mentalidad. Para mí esta parte es muy importante, ¿no? Y obviamente esta es la parte que no te van a dar. No vas a tener mucho apoyo ni en datos ni en análisis. Sí que hay métodos. No quiero indagar mucho en esos métodos porque cada persona o cada club tiene los suyos, pero sí que para mí es muy importante, ¿no? La inteligencia del jugador, o por lo menos la inteligencia específica, la que es la adaptable al fútbol. No hablo de inteligencia académica, ¿no? Y después, sobre todo el hambre, la ambición, el enfoque que tienen. Porque hoy en día un jugador joven y sobre todo un jugador joven con dinero en el bolsillo tiene muchas distracciones, con lo cual es muy importante conocer a fondo el carácter del jugador, ¿no? Porque la gran diferencia hoy en día en el deporte de élite, ya no digo el fútbol de élite, y quizás cuando ya hablas de élite, cualquier cosa en la vida, la gran diferencia suele ser lo que te lleva de ser bueno en algo
a ser absolutamente nivel top en algo es la mentalidad. Es la mentalidad, ¿no? Porque ya cuando llegas a cierto nivel ya todos son buenos. A cierto nivel todos son buenos. Todos tienen talento. Pero yo, por ejemplo, siempre digo que el talento no es suficiente. El talento no es suficiente, ¿no? No para llegar a ese nivel. Talento y mentalidad, está clarísimo, Francis. Y además, hablábamos de Cesc, hablábamos de Héctor Bellerín, por ejemplo, talentos nacionales, talentos internacionales como Carlos Vela, como Alexis Sánchez, Emi Martínez. ¿Cuántos partidos puedes ver de esos jugadores antes de recomendar su incorporación? O Robin Van Persie, por ejemplo. Bueno, cada caso es distinto. Cada caso puede llegar a tener sus límites, sus plazos, porque a veces buscas futbolistas para un mercado o para un transfer, tienes un tiempo limitado, específico. En otros casos son jóvenes promesas, a lo mejor tienes más tiempo, pero también a veces vas contra el reloj porque el jugador también puede ser que tenga una oferta de su club para renovar o para firmar profesional. Entonces cada caso es distinto, no puedes decir, mira, veo a este jugador X tiempos, no. Sí es verdad que en el caso de algunos jugadores lo he visionado de 3 a 5 veces. Después todo lo que puedes visionar, obviamente, por pantalla. Y en algún caso de algún otro jugador lo hemos visto pues hasta 25 veces en directo. Y a lo mejor otras 25 visualizaciones por pantalla o por vídeo. O sea que para ti, Francis, en esa época de máximo apogeo con el Arsenal, ¿cómo podía ser una semana para ti? ¿Cómo te organizabas tú tus viajes, los partidos? ¿Cómo era aquello? Bueno, me organizaba mitad entre la vida familiar, que, bueno, lo que tienen estos trabajos, ¿no? Que donde sueles pagar el plato suele ser en la vida familiar, ¿no? Entonces, a lo mejor tenías un día en casa a la semana. Si era época de torneos o de Sudamérica o tal, a lo mejor llevo 3 semanas fuera seguidas. La oficina en Londres y los partidos que los viajes a partidos que ibas a ver. Y siempre, obviamente, con el ordenador arrastras y viendo muchos más partidos durante esos viajes y en tu tiempo libre. Pero podrían ser cualquier cosa entre 3 y 6 partidos en directo a la semana, entre senior, partidos profesionales de máximo nivel y también algo de fútbol base o algún fútbol de reservas o de categorías no tan senior, y tranquilamente entre 10 y 12 visualizaciones por pantalla, sea en televisión, sea ordenador, y posiblemente otros 100 clips, o hoy en día, como eran ya editadas, ya tenía personas que me editaban clips de jugadores y podías visualizar hasta 100 clips de otros jugadores durante la semana. Hay una leyenda, Francis, que dice que los ojeadores del Sevilla, que también es una red bastante extensa, siempre se van del campo 5 o 10 minutos antes para intentar pasar desapercibidos, o lo más desapercibidos posible. ¿Tú también intentabas que se notase lo menos posible que el Arsenal estaba en el campo viendo a algún jugador? Bueno, yo he visto, ya no hablo del Sevilla, he visto ojeadores de todo el mundo, obviamente en estos 24 años, irse 5 minutos del campo, pero en gran parte de las veces es para evitar la aglomeración de gente. Es lo que dicen ellos, sí. Pero, a ver, yo nunca he tenido que ir escondido con gorra y con bigote falso a un campo de fútbol. Me parece absurdo, ¿no? No, sí es verdad que cuando vas a algunas instalaciones de algunos clubes en fútbol base, pues vale, intentas hacer poco ruido, eso es verdad, pero al final te ven, las personas te ven, porque la gente, sobre todo yo que he trabajado tantos años en el fútbol y en este sector, pues la gente te conoce. Entonces es muy difícil pasar desapercibido, y más hoy en día. Sí que es verdad, intentas hacer el menos ruido posible. He llegado a leer, Francis, que cogías, no sé si 200 vuelos al año,
¿Recuerdas algún viaje como el más tumultuoso, el más complicado, el que dices tú? Fue Sí, bueno, sí, yo creo que la media cada año estaba entre, hubo años que más y años que menos, pero 150 sería la media de vuelos al año, posiblemente. Y hubo años que obviamente más, pero sí, bueno, recuerdo un viaje tumultuoso que, bueno, complicado. Me parece que era a inicios de los 2000, inicios del 2000, un viaje que hice a Ucrania, a ver fútbol en Ucrania, y me robaron en el hotel o en el restaurante del hotel, me robaron la cartera, el visado y el pasaporte. En Ucrania, alrededor del 2000 o 2001, con lo cual, o 2002 me parece que era, 2002, con lo cual era fue difícil porque iba al aeropuerto sin visado, sin pasaporte, y al final me parece que me tuve que quedar en Ucrania 5 días en el mismo hotel hasta que el gobierno bueno, España y el club pudieron facilitar pues mi salida de Ucrania. Y bueno, ese fue el viaje más complicado, más complicado. Después, obviamente, anécdotas, pues hay miles. Habrá miles, supongo, claro. Y el fichaje más difícil, Francis, no que haya dado mejor rendimiento, pero que te haya costado más conseguir un futbolista que a lo mejor tenía ofertas en otros clubes o que era un poco más reacio a salir de su zona de confort. ¿Algún fichaje que recuerdas como más complicado, que te costase mucho? Yo creo que hubo muchos. Yo creo que todos los fichajes y todas las gestiones que hay para conseguir un fichaje o una registración son complicadas. Y hay mucha gente del club trabajando por detrás en este tipo de cosas. Y, a ver, yo realmente, mi función era identificar, recomendar y después muchas veces insistir. Y a veces hay que intentar convencer pues, a entrenadores, a gente con la que trabajas, a directivos. Entonces, diría que de esos casos ha habido muchos, muchos, ¿no? Unas veces aciertas y lo logras, otras veces pues no lo logras. Pero decir un caso concreto, no. Todas son difíciles y complicadas, todos. Y por cierto, Francis, que has contado en muchas entrevistas, que lo leí esta semana pues en la BBC o en el diario Marca, que aquel cadete en el que fichas a Cés Fábregas, pues había también jugadores interesantes como Leo Messi. Decías que también el tema del permiso del trabajo impedía no llegar a Messi, pero ¿había predisposición del argentino? ¿Llegasteis a hablar con él? ¿Con el jugador en concreto? No, pero con su entorno importante sí. Lo que pasa que rápidamente vimos que había una situación que era un obstáculo insalvable, era imposible, y más para el Reino Unido. Obviamente con Gerard, y esto todo es notorio porque ya se me han preguntado y no he sido yo el que lo ha dicho, ha sido gente como Arsène y se ha escrito en algún libro que otro. Con Gerard Piqué sí que estuvo a punto de firma, es decir, muy, muy, muy cerca, ¿no? Y por unos detalles que tampoco corresponden a hablarlo en público, pues no se llegó a hacer, pero sí que mi intención era traer los tres. Sí, eso está claro en esos años. Lo que pasa que al final solo pudimos hacerlo con uno. Pero imagino que ya por aquel entonces detectar el talento de Leo Messi pues no sería muy complicado, ¿no, Francis? No, no era. ¿Qué pasa? Que él no jugaba competiciones nacionales. No podía jugar competiciones nacionales por su situación en el país. Entonces, él solo podía jugar en Cataluña. Entonces, tampoco es decir que a nivel de España todo el mundo estaba atento a este futbolista. Eso sería una mentira también, porque no es verdad. Él no jugaba ninguna competición nacional con el Barcelona. Entonces él jugaba dentro de Cataluña y torneos en Cataluña, con lo cual era ya un poquito más reducido. Me parece que la primera vez que hubo algo de difusión de Leo Messi
en España fue cuando fue a jugar el MIC, el torneo del MIC. A raíz de ahí, obviamente, mucha gente pudo ver el talento de este futbolista, pero sí es verdad que en los inicios él no podía jugar competición nacional, con lo cual tampoco era un jugador que estaba en la boca de todos los clubes, no. Y por cierto, Francis, que hablas muchas veces en la entrevista de Arsène Wenger, que claro, es una auténtica leyenda, por supuesto, del fútbol mundial. Tú has mantenido una relación súper estrecha con él en las últimas décadas, imagino que ahora mismo también. ¿Cómo es Arsène en las distancias cortas? ¿Cómo es trabajar con Wenger? Es muy fácil trabajar con él. Bueno, es fácil y difícil, ¿no? Es difícil porque es un obseso del detalle y es un obseso del fútbol. Es un hombre que pasaba 9 horas en la ciudad deportiva, se iba a casa, cenaba y volvía a ver fútbol. Entonces, con lo cual, pues no hay donde esconderse con él. Pero sí que era muy fácil porque era la persona que realmente apostó por crear este sistema y este network dentro del club de scouting global, una persona que creía firmemente en el proyecto, delegaba muy bien y luego te escuchaba, que era la clave, te escuchaba. Y a raíz de eso, pues te apoyaba en todo. Y si tú llegabas absolutamente convencido con un jugador, él te apoyaba hasta el final. Con lo cual, esto era la clave. Porque por un lado, está muy bien decir, mira, hemos identificado a este jugador, hemos recomendado a este jugador y ahora hemos firmado a este jugador. Pero después el entrenador es el que las tiene que tener bien puestas para poner el joven talento en el campo y quitar una superestrella del equipo para poner un joven talento. Y hay que tener mucho valor para hacer eso cuando estás jugando de la Liga, cuando estás jugando el Champions, Entonces se puede decir que ha sido un hombre con un valor brutal a la hora de meter jugadores jóvenes. Yo solo vi 2 entrenadores a nivel mundial tener ese valor en esos años, ¿no? Que era él y Alex Ferguson en el United, que los dos creían 100%, no solo en el reclutamiento e identificación y en el scouting, sino que también en la progresión de jóvenes talentos ya de la casa y jugadores de la cantera. Entonces yo creo que obviamente Arsène Wenger pues es una leyenda en el club, ¿no? Un hombre que ha estado 22 años y que cambió de forma radical lo que era la trayectoria del club. Que por cierto, Francis, entiendo que la estructura de la Secretaría Técnica del Arsenal cuando entras y cuando sales del club no tiene nada que ver. En estos últimos años, como jefe de reclutamiento internacional y de scouting, por ejemplo, ¿cómo se estructuraba eso? ¿Cómo se dividía? ¿Cuántas personas tenías a tu cargo? Pues mira, podríamos tener entre 9 y 12 ojeadores profesionales repartidos por el mundo, cada uno en sus sectores. Algunos podía ser un país, otros podía ser 2 países. Algunos llegaban a cubrir incluso más territorio. Después tenía un adjunto, se puede llamar secretario técnico, es lo que es en España, un adjunto secretario técnico, y en el Reino Unido entre 5 y 8 también, algunos de ellos a tiempo parcial. En estos últimos años entre 2 y 4 analistas, que realmente el trabajo consiste en visionar partidos, también hacer informes, pero después hacer la edición de clips y de jugadas y todo a lo mejor que quería ver en un jugador, redactar y preparar esas imágenes que queríamos para poder después pues discutir, se puede decir, este jugador con otros miembros y otras personas dentro del club. Y después también se puede decir una especie de secretario del departamento para ayudar en la coordinación, ayudar también en los viajes y en el día a día, en el funcionamiento,
Entonces, bueno, puedes estar hablando tranquilamente, y luego el apoyo obviamente estadístico y de datos. Puedes estar tranquilamente hablando de una operación que en algún momento éramos 22, en otro momento podíamos llegar a ser 32 o 35 personas. Pues ahí es nada, 24 años trabajando en un club como el Arsenal, colaborando en ese crecimiento. Y ahora entiendo, Francis, que abierto a escuchar otras cosas. El Real Madrid y el Barcelona te han querido en estos últimos años, pero abierto, ¿no?, a unirte a otro gran club. Perdón que no te escuché bien. Te decía, Francis, que 24 años en el Arsenal y que ahora entiendo que abierto a unirte a otro gran club, ¿no? Que Real Madrid y Barcelona te han querido en los últimos años, pero que, claro, ahora, pues en busca de trabajo, no y de otros grandes proyectos. Sí, a ver, yo eran 24 años en el club, llegué a un acuerdo para salir. Pienso que estoy en un momento de mi vida con 50 años donde todavía soy joven y me siento muy joven y tengo mucha experiencia y ilusión para un proyecto nuevo, un proyecto diferente, obviamente, porque será otro club o tampoco me quiero encajar. Pero sí es verdad que ahora mismo lo que me toca es escuchar y observar, ¿no? Seguir viendo mucho fútbol, y sobre todo a la hora de hablar con otras entidades, pues escuchar. Y bueno, cuando yo vea que el momento es el que tiene que ser, o cuando haya esa oportunidad que yo crea que tiene que encaje un poquito con mi forma de ser y mi filosofía, pues se volverá al ruedo. Espero. Ya para acabar, Francis, ¿a alguna persona que le guste el fútbol, que esté viendo esta entrevista y diga yo quiero ser como Francis Cajigao, qué recomendación le darías para iniciarse en el mundo del scouting o para ser ojeador? Bueno, lo primero, paciencia, pero como en todo, pero lo que más le diría es que se prepare. Es decir, aquí se trata obviamente, de entender el juego, y para eso, y entender no solo el juego, sino que entender el jugador, ¿no? Para eso hay que ver mucho fútbol, pero yo también recomendaría, pues, ya no solo ver fútbol, sino que vaya cuantos más cursos que pueda. Hay cursos hoy en día en las federaciones, tanto autónomas como las nacionales. Además, cursos buenos, ¿no? El curso de Scouting Análisis de la Federación Española, el curso de Dirección Deportiva de la Federación Española. Luego también hay muchos cursos online, algunos de ellos, pues, buenos. Estas cosas te ayudan en lo que se refiere a método. Después, obviamente, ver fútbol en directo cuando se pueda, después de esto. Ver fútbol en pantalla, todo lo que uno pueda. Hablar y, sobre todo, escuchar, si puedes, a gente con experiencia o gente con talento, o lo que yo llamo un track record. Es decir, gente que se han visto implicada en este mundo, gente que han identificado y han recomendado jugadores, ¿no? Y en base a todo eso, pues puedes hacerte una idea de lo que implica este trabajo. No es fácil, nada es fácil hoy en día. Entonces, estar lo mejor preparado posible y poder, si puedes, escuchar a gente con experiencia en este mundo, ¿no? Yo creo que, y después, obviamente, lo que es importante en todos los sectores, que es el networking, intentar, pues, tener una red de gente con la que puedes contactar, con gente que te puede apoyar. Esto también es importante. Entonces, es un juego global, ¿no? Pero bueno, ver mucho fútbol, estudiar el fútbol, analizar el fútbol, esas son las claves. Pues aquí mejor escuchar que a ti, Francis. Te agradezco un montón que hayas querido estar aquí, que nos hayas dedicado este ratito. Te deseo mucha suerte, por supuesto, en el futuro, aunque sé que no la necesitas. Y sobre todo, le doy la enhorabuena al club que te contrate, porque seguro que será un absoluto acierto por su parte. Así que, Francis, de verdad, gracias por haber estado hoy aquí en Fútbol con Amor. Muchas gracias, Manu. Ha sido un placer para mí.